Bueno, señores, compartiendo con ustedes esta mañana del martes. Ese desparpajo es el que hace que todos los días tengamos una energía diferente. Señores, aquí estamos compartiendo con ustedes esta mañana del martes, valga la redundancia. Y bueno, como es habitual, los martes y los jueves tenemos una invitada súper especial. Pero súper especial. Muy bien. Se trata ¿Quién será? de Luisa Valencia, quien es nuestra psicóloga de cabecera. Y a quien le damos los buenos días. ¡Bravo! Buenos días, Luisa. Mi doctora, buenos días. ¿Cómo Muy estás? buenos días, ¿cómo están todos? Muy felices por ser martes. Y por tenerte Por ahí. tenerte. Ya sabemos que sí. Muy bien. Bueno, mi doctora, hoy vamos a tratar un tema que seguramente lo hemos hablado en casa, que tal vez lo hemos visto en tele, que tal vez lo hemos escuchado por ahí en la calle, pero que a veces no queremos coger al toro por los cachos, sino que se queda solo en lo escuché, lo oí, lo nombramos, pero no más. Y es el tema del bullying. El bullying o matoneo. Lo que pasa es que la palabra matoneo ya es una palabra muy fuerte. Más fuerte. Dejémoslo en bullying para que se enreda más. Y es ese acoso hacia nuestros compañeros, sobre todo en los colegios. El bullying se ve en todo. Ajá, muy bien. Pero si lo mostramos hacia los compañeros en el colegio, en secundaria, cuando no haces parte de nuestro estereotipo y entonces te hacemos ver como que eres el sonso del grupo, queremos menospreciarte. ¿Qué es en sí el bullying y cómo tratarlo? Bueno, hoy vamos a hablar del bullying específicamente de lo escolar, ¿cierto? Entonces el bullying aparece, es como una intimidación, una perseguidera, ¿sí? Pero tenemos que diferenciar entre lo que es violencia escolar y acoso escolar. ¿Qué acoso escolar viene siendo lo que es bullying? ¿Sí? La violencia escolar viene a aparecer solamente cuando se presenta una vez, cuando no hay como en sí una repetibilidad de la conducta. El acoso ya es cuando aparece varias veces y digamos se puede presentar también verbal, física, psicológica, sexual y entre otras y la famosa que está la ciberbullying, ¿sí? Entonces tenemos que identificar esto y es también generar el cansancio, el estrés en los niños y en otras personas. Pero te cuento que también el bullying puede aparecer de docentes, estudiantes, docentes e incluso administrativos, ¿sí? Y no sé si ustedes escucharon la última noticia donde en Bogotá sucedió de que una niña tuvo problemas de acoso escolar, fue tirada o empujada por las escaleras y la mamá quiso intervenir, ¿cierto? Defendiéndola, ayudándola, pero a la salida cogieron a la mamá a piedras. Ah, caramba. Y la mamá está en cuidados, pues está en el hospital. Sí. En el hospital, carajo. Entonces, no solamente pasa entre pares, sino también pasa docentes, que no falta el docente que nos acosa sexualmente, ¿sí? No pasa el docente que también no identifica o respeta una religión o una raza, ¿sí? También pasa de que el rector también no me identifica bien. Y los pares, o también los mismos estudiantes, porque en algún momento nosotros los estudiantes también le hemos hecho bullying a nuestros docentes. Ay, ese profesor tan feo, ay, ese tan gordito. Y se les pone apodos. Vea, profesor que no tenga apodo es No es porque o es demasiado bueno o es demasiado malo. Hay uno que es todos tienen apodo, ¿cierto? que es súper inteligente y súper bueno, y yo creo que la mayoría de la Dorada Caldas lo reconoce, y es el famoso Homero. Ricardo, no me acuerdo el apellido, saludos, si es que me estás viendo. Que no nos apagamos el apellido. Y a él le dicen Homero, pero él se siente bien, o sea, no hay una... ¿Y él sabe que le dicen Homero? Sí, y él se presenta como Ricardo Homero, entonces ahí podemos caramba. identificar que no hay un estrés o un problema psicológico. Exacto, porque es que yo ya lo permití, lo acepto y no me molesta. ¿Sí? No me estrese con eso, exacto. no matoneo. Entonces,
tenemos que diferenciar lo que es la violencia escolar que aparece esporádicamente, te caíste, ¡guau! Se cayó. Y está la que ya pasa repetitiva, ¿sí? Entonces tiene que pasar por lo menos una vez a la semana durante 6 meses. Ah, caramba. Entonces ahí ya podemos identificar. Bueno, pero está la delgada línea entre nosotros le hacemos bullying. Mamándole gallo, lo digo de esta manera vulgar, tomándole el pelo, lo fregamos, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y la delgada línea está en cuando ya lo agredimos, Cuando lo es más golpeamos. extremo, como cuando Por eso, es más- pues, esa delgada línea entre casi, pero nadie lo tocó, a todo el mundo lo coge, lo golpea, lo maltrata, lo empujan por las escaleras abajo, le tiran la maleta, lo jalan del pelo. Exacto, y ser víctima del bullying le puede pasar a cualquiera. Sí, entonces a mí me puede pasar por la blusa, a mí me puede pasar por la manera en cómo me peino que hace que me vea más niña, ¿sí? Entonces, ¿quién me va a coger, digamos el bullying, por ejemplo, laboral, quién me va a coger en cuenta si soy una niña de 12 añitos? Sí. ¿Sí? Y también pasa de cultura, cultura, religión, color de raza, o sencillamente que tú llevaste algo que te gusta, que te regalaron, pero te tratan como X o Y razón porque no es aceptado dentro de la tildan sociedad. Porque no encajas dentro de ese Dentro. grupito de. Exacto, y viene más importante lo que son las discapacidades, pues a mí no me gusta llamarlas así, pero las personas que tienen problemas ya biológicos y físicos, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta de la última noticia que apareció de un muchacho que decía en un video que fue grabado por la madre que se quería ahorcar. matar. Sí, Me quiero pásame matar, una sí. soga que me quiero matar, ahogar, ¿sí? Sí, ¿Sí yo lo lo vimos? vi. yo lo En vi. algunos casos decían que era una falsa alarma, que era un chiste, que no era una persona, Que sino no era era un un señor niño, sino que era una persona con de dinamismo de 18 mayor de 18 años y que se hacía pasar por un niño. Exacto, pero la última noticia fue de que un equipo de fútbol lo llevó. De rugby. Exacto, de Sí. rugby, perdón. Uy, estoy pero al- Está al tanto. Entonces, ¿cómo una condición física, biológica me puede afectar a mí? Sí, y me puede enseñar. Entonces ahí es de importancia de enseñarles a nuestros hijos que hoy vamos a hablar de eso y es del maltratador, perdón. Vamos a hablar puntualmente del maltratador y cómo es el maltratador. ¿Cómo puedo identificar si mi hijo es el maltratador? ¿Cómo puedo identificar si mi estudiante es un maltratador? Entonces podemos tener como muchas variantes, ¿sí? Pero no sencillamente decir, ay, pobrecito, es maltratador porque tiene bajita autoestima. No, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo solucionar eso? Exacto, porque tendemos a señalar y en vez de ayudar. Entonces, una de las maneras que podemos identificar es una baja autoestima, el niño, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar viene muy importante y es un factor porque el niño aprende a ser violento, a ser agresivo, a no tener una manera de solucionar los problemas desde la niñez. ¿Sí? O sea, todo comienza desde casa. Exacto. La primera socialización que tiene un niño es la familia. Sí, ni siquiera con la misma mamá, sino que directamente es la familia, porque es una socialización primaria. Lo que yo socializo con eso lo voy a reflejar en el colegio, aunque puede pasar a lo contrario, que lo que pasa en el colegio lo reflejo en la casa. ¿Sí? Entonces, si tenemos una familia que mantienen peleando, que mantienen con problemas de no solucionar los conflictos, de que tú vas a comentar algo de lo que tú sientes y te gritan y te dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? O pendejo, ¿sí? No sirve para nada. Exacto, el niño tiende a reflejar eso, ¿sí? Entonces, es importante las relaciones familiares, todo viene de casa, muchachos, la mayoría de cosas vienen de casa y tenemos que solucionar esto. De hecho, teníamos un video que pasábamos, que rotábamos aquí en nuestra programación, donde a ti en el colegio te enseñan español, matemática, aritmética y un montón de cosas. En la casa te enseñan a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y otra serie de valores. Valores. Y no nos podemos confundir de que una cosa es la que todo nos lo tengan que enseñar en la escuela No, o en el no colegio, todo. ¿cierto? Y que no tenemos que hacer nada en casa, no, en casa también tenemos un aprendizaje que es el de respetar, valorar, no cogernos lo ajeno, ¿cierto? Saber que ahí no se tira el papelito, que ahí no se tira la basura, ¿cierto? Que sabemos el respetar dónde es que podemos parquear y no parquear,
¿cierto? Eso nos enseñan en casa. Y en el colegio nos enseñan otro tipo de educación que va a complementar nuestras vidas. Es importante también de que identifiquemos cómo está la familia, ¿sí? Porque hay algunas conductas que las normalizamos. Entonces normalizamos, digamos, algo que yo tenía, no de acoso, bueno, era de que yo hablo muy fuerte y en mi familia se habla casi gritando, ¿sí? Entonces, ¿cómo paso yo de gritar a caer en cuenta, por decirlo así, de que estoy hablando gritando y que esa no es la manera de hacerlo? Esa no es la manera de arreglar las cosas. Exacto. Entonces, hay Mira, conductas... mira la foto que te voy a colocar. Párale bolas a la fotico que voy a colocarte ahí. Así de sencillo, mira. ¡Chin! Yo hago así y sale la foto. Exacto. Ese era el niño del que estábamos hablando hace Ese un es el ratito. niño. Ese niño, para los que no supieron o no conocieron la noticia, ese niño, en esas imágenes, en esas foticos que se extrajeron, ahí él lloraba diciéndole a la mamá que se quería matar porque los niños del colegio lo trataban diferente y se burlaban porque es un niño que sufre de enanismo, Tiene ¿cierto? alguna- Y sí. algo de hidrocefalia. Entonces, su cuerpito es más chiquitico, su cabeza es mucho más grande. Y los demás niños no hacían sino burlárselo en el jardín, en el colegio, y entonces él, claro, cuando la mamita lo fue a recoger, él decía que se quería morir, que Y que se estaba quería matar. desesperado y era desesperado y que quería Esto, matarse. su mamita muerta en llanto también lo grabó y le explicaba que no había por qué llegar a pensar ese tipo de cosas. Y bueno, el niño terminó convirtiéndose en un niño súper famosísimo y que ahora pues da mucho de qué hablar, pero para bien. Exacto. Sí. Entonces, volviendo aquí, podemos identificar estos que podemos ser víctimas de cualquier manera, ¿sí? Entonces nuestra condición física a veces tiende, entonces hacemos mucho bullying a la persona que está en silla de ruedas y no puede salir a jugar fútbol porque o sea, también es importante como docentes que más adelante, esta sesión la vamos a dividir en tres, sería muy interesante. Sí. Hoy hablar del maltratador, el jueves hablar de la maltratado, víctima, sí. exacto, y Y te pregunto, el ¿es víctima o martes es víctima? es Obvio, es víctima. Es que así se hacen las pero víctimas. vamos a hacernos las víctimas. Sí, así como hizo Geraldine, se hizo la víctima y salió y dijo, no, yo allá. No, ¿Cierto? sí. Y el martes podemos hablar sobre los docentes qué podemos hacer frente a esta situación. Entonces sería muy chévere entonces dividir estas tres partes porque el maltratador no sencillamente no es el malo, no es el que sencillamente daña y no hace, sino que hay que mirar la razón por la cual nuestros hijos, porque es que a veces solemos tener la conciencia o la creencia irracional de que, ay, a mí eso no me va a pasar, ay, esos son juegos de niños, pero como decían las abuelas, O a veces el niño es el maltratador porque está queriendo expresar cosas. exacto, entonces llegan a aparecer un poco de creencias de donde le decimos al niño, perdón, le decimos al niño, si a ti te pegan, tú te defiendes. Sí. Que no se vaya a dejar. No se vaya a dejar. No porque sea pasa pendeguito. Lechoniela. Sí. Como tiene boquita aquí, también tiene boquita allá. Entonces comienzan a tener entonces también en el tipo de crianza al que le estamos dando a los niños, también falta de amor, de autoestima. ¿Sí? Hay algo que el niño está sintiendo y lo refleja. Hay trastornos que también permite esto, que es el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Estos niños tienden a ser un poco más agresivos, pero es Ya. por la hiperactividad que manejan, ¿listo? Entonces, ¿qué otra podría ser las razones por las cuales tienen los niños, digamos, ser maltratador? Exploración de actos violentos, baja autoestima, manejo de la frustración. Entonces el niño no maneja la frustración porque no les hemos enseñado y tira todo, si no lo dejan jugar, entonces le golpea al niño que no lo dejan jugar, ¿se me va a entender? O está el niño que ha sido acosado y para no sentirse acosado se vuelve Rebelde. maltratador, rebelde. Ah, Se ok. quiere cascar a todo el mundo. A todo mundo. Y no se va a dejar. Bueno, interesante este tipo de temas que seguramente nos están pasando en casa, que seguramente lo vivimos o sabemos de alguien, un primo, un familiar, Que un pasa por vecino, esto. que uno empieza a entender y si empieza a analizar esto dice, ya sé por qué Pedrito es así, ya entiendo por qué Laurita es así de rebelde. Entonces Exacto. uno empieza como a corregir ese error o bueno, Exacto. Entonces lo importante no es señalar, sino cómo podemos ayudar al niño, ¿sí? Porque es que, no es, como vuelvo y repito, no es sencillamente decirle usted es un maltratador y ya, ¿sí? Hay conductas también que vienen
genéticas o que es agresivo, ¿sí? Y que si no se trata se puede volver un delincuente y se vuelve volver un trastorno. Entonces la pregunta aquí en herramientas es, yo como padre, ¿qué puedo hacer frente a eso? ¿Sí? Primero que todo, comprender y aceptar que hay un error, que hay un problema y que está pasando algo con nuestros hijos. Sí, porque tenemos a decir mucho de los papás, mi hijo no tiene eso, mi El hijo del está vecino sí, bien. pero el mío no. No, el no, mío no, mira los suyos, no mira los y míos. y uno va y mira y es el de Aguadas. Y uno dice, uy, no, pero este chico El diablito. inocente niño. Mucho y hiperactivo. Identificar también las causas Ajá. por las cuales el niño se está comportando así. Entonces invitamos a los papás a que se sienten con los niños y pregunten, ven, ¿qué te pasa? Que tomemos también en serio lo que nos dicen los docentes, porque es que esa profesora se la tiene montada al niño. Al niño. ¿Sí? Le tiene rabia. Es que yo la profesora, yo no le caigo bien y por eso se la monta al niño. ¿Sí? Es que la profesora ya me dice nariz. ¿Cómo así? Dijo, sí, me tiene entre ojos. Muy bien. Ok. Interesante este tema, mi doctora. Siempre es bueno recibir una ayudita extra. ¿Cómo podemos contactarnos con la doctora Luisa Valencia para poder tratar este Estos temas. o algún otro caso y decir, oiga, sí, me está pasando? Mi niño sí es así, porque hay papás que son honestos y dicen, sí, eso es lo que le está pasando a Pepito, eso es lo que le está pasando a mi niño, eso es lo que le está pasando a mi sobrino o a mi sobrina, porque eso no es un solo caso de niños, No. las niñas, Niñas también hacen también. matoneo. Y, Sí, las y niñas cómo también. tratarlo de una manera ya más profesional y pues tener una hoja de ruta mejor trazada y poderle ayudar al menor de edad y ayudar a la familia. Y a la familia. Por último, entonces les voy a decir las últimas herramientas para los papitos que tengan ahí. Ajá. Para que entonces la escucha activa, darle otras herramientas de resolución de problemas, de manejo de la frustración, ¿sí? Podemos evitar el castigo físico, porque es que lo castigamos físicamente, no le pegue al compañero, ¡pum! Sí. Y le pegamos y se No le replicamos pegue, pero le pega. y le pega, ¿sí? Entonces siempre darle la confianza a nuestros hijos y tratar de que ellos confíen, valga la redundancia, en nosotros y demostrarlo siempre con amor. Si la situación ya se está saliendo de nuestras manos, los invito a que busquemos ayuda profesional. Entonces aquí vamos a trabajar muchos factores, ya sea la crianza, los miedos, el odio o el trastorno de agresividad que puede tener el niño, porque también puede identificarse eso, y algunas pautas que podemos tener con los niños. Lo pueden hacer con una profesional, ya sea una psicóloga orientada a lo educativo o una psicóloga clínica, o en este caso que estoy dando mis servicios, Luisa Valencia. Lisa Valencia, 300-424-2723. Y en el Instagram, que ya lo estamos manejando y estamos teniendo seguidores, en Psicología para Todos, Raya al Piso, La Dorada. Y ahí nos pueden escribir lo que ustedes necesiten. Te pueden contactar. Ahí está, ahí pueden contactar a la doctora Luisa Valencia, quien es nuestra psicóloga, quien todos los martes y los jueves nos brinda Nos herramientas acompaña y- para poder tener una mejor calidad de vida y obviamente tener ese apoyo profesional. Mi Yo doctora. también quisiera que hablara de las mujeres que tienen el maltrato, o bueno, que el novio las maltrata, como les decía ahorita, o bueno, yo quisiera que hablara de ese tema también, entonces es muy importante. Pero eso lo vamos a hacer en Sí, unos próximos programas. en unos próximos. Hablemos acerca de esas relaciones tóxicas, que es como le llaman Eso ahorita, es, ¿no? Las relaciones dañinas. Pero eso lo vamos a estar tratando en otro tema. Mi doctora Luisa, muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias. hoy. Muchísimas gracias a ustedes, son muy amables. Nos vemos el jueves. Sí. Como siempre, lo que necesiten y preguntar cualquier cosa, ya lo pueden hacer en la red social de Canal Visión Dorada, Sí, también en lo pueden Facebook o en el teléfono de... Del canal que es 311 66230 o en el número que aparece en pantalla se pueden comunicar directamente con la doctora Luis. Luisa Valencia. Nos quitaron el número telefónico que aparecía en pantalla, nos quitaron el número. Ya eso, 300-424 Tomen nota. 2723. Muchísimas gracias. Luisa Valencia, ya nos vemos. ¿Tú qué tal? ¿Tú eres conductora? No, ¿No eres conductora? de moto. Sí, conductora de moto. Sí, sí eres conductora de moto. Ah, bueno. Porque me voy a traer al director de tránsito de La Dorada, Caldas. Ay. Que está aquí, mírenlo ahí. Para que hablemos de tránsito.
¿te Bueno, parece? ya me voy. No. No, Todo ¿cómo lo que así? vamos a hacer es cambiar de pupitre para poder conocer un poquito más acerca de cómo se está comportando la gente y bueno, Sí. de todo lo que viene a futuro en este año con respecto a tránsito y A tránsito. transporte. Pero eso Qué bueno. en segunditos, así que quietecitos, vamos a una pequeñísima No se pausa. mueva. Ya viene nuestro director de tránsito y transporte. No se Edgar muevan, no se Baracanes. muevan. Quieticos, quietos. No coja ese control. ¡Quieto! ¿Eso es bullying? Sí. Vamos a calmarnos. Eso es no. acoso laboral. Ese es acoso televisivo. Televisión. No toque el control. Quieto. Chao. Comerciales. Ya regresamos.